El día de hoy vamos a hacer tipos de preguntas. ¿Qué son los tipos de preguntas? Veamos. Los tipos de preguntas evalúan el conocimiento acerca de un tema. Estos pueden ser abiertas o cerradas, o sea, preguntas abiertas o preguntas cerradas. Pero ¿en qué consiste esto de las preguntas abiertas y cerradas? Vamos a verlo. Las preguntas abiertas son aquellas generalmente que tienen diversas respuestas, ¿no? O sea, las preguntas abiertas pueden tener una infinidad de respuestas. Por ejemplo, tenemos ahí las preguntas de opinión, o sea, se subclasifican en preguntas de opinión. Entonces, dice, son aquellas que buscan conocer la opinión nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué piensa acerca de la selección? Podemos tener muchísimas respuestas. Bueno, por ejemplo, uno puede decir, me parece que la selección eh, la selección está jugando muy bien, otros pueden decir, la selección está jugando muy mal, me parece que deben cambiar a las personas, pueden ser diversas opiniones. Luego tenemos las preguntas de clasificación. Este tipo de preguntas abiertas se usan para comparar una lista de objetos, ¿no? O los cuales pueden ser seres vivos también. Por ejemplo, ¿cómo clasificarías a los mamíferos? Bueno, lo clasificaría como aves, ¿no? Lo puedo clasificar como aves, felinos, ¿no? Entonces, escualos, etcétera, ¿no? Todos los tipos de mamíferos. Esas son preguntas de clasificación, ¿no? Más que nada compone una lista de objetos y a su vez, ¿no? Las clasifica, ¿no? Muy bien, ahora veamos lo que son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas generalmente tienen una respuesta nada más. ¿No? Las preguntas cerradas generalmente tienen una sola respuesta. Y estas a su vez se subdividen en preguntas de selección, que estas permiten elegir entre dos o más alternativas. Por ejemplo, ¿prefiere un café o un té? ¿No? Entonces, ahí elige solamente uno de ellos, ¿no? Bueno, en este caso yo elijo un café. O te pueden decir también, ¿prefieres un café, un jugo o un té? Bueno, prefiero un jugo. Entonces, solo tienes una sola respuesta. Y las preguntas definitivas, este tipo de preguntas generalmente son conocidas como el sí o no, ¿verdad? Y estas pueden ser contestadas, como dije hace un momento, con un sí o un no. Por ejemplo, ¿te gusta vivir en esta ciudad? Algunos pueden decir sí, algunos pueden decir no, ¿verdad? ¿Te gusta ver la televisión? Algunos pueden decir sí, algunos pueden decir no. Entonces las preguntas abiertas, a diferencia de las preguntas cerradas, es que en las preguntas abiertas generalmente tenemos múltiples opciones de respuesta. En cambio, las preguntas cerradas, solamente la respuesta puede ser una sola, ¿no? Solo puede ser una sola respuesta.